superficie del agua. Y yo estaba asustado porque el cocodrilo se acercaba rápidamente a Tarzán, quien seguía nadando tranquilamente. Yo casi gritaba de angustia. Pero de pronto Tarzán vio al cocodrilo, nadó con mucho más vigor hacia la orilla, se trepó en un árbol, se agarró a una fuerte liana y desapareció en la selva con su clásico y salvaje grito. Yo en mi asiento di un gran suspiro de alivio. En cierto sentido, esto es una ilustración de lo que Judas está diciendo. Nos advierte y dice que alguna gente se ha infiltrado en la iglesia. En el verso 4 usa la palabra encubiertamente, que conlleva la idea de alguien que penetra en algún lugar silenciosa y furtivamente. Algo muy peligroso y muy siniestro se ha permeado dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, y Judas escribió su epístola para advertirnos, para dar la voz de alarma. Por si no lo sabía, debo decirle que hay una verdadera batalla por la Biblia, por la fe. Es una batalla a muerte, sin cuartel y sin barreras. Y ningún hijo o hija de Dios puede darse el lujo de ser ignorante de esto, y menos aún ser neutral. Debemos contender ardientemente. Esta expresión en el original griego significa agonizar. En este caso, agonizar ¿por qué? Agonizar por la fe. Y eso, mi amigo, le puedo asegurar que no es nada fácil. Judas, en el verso 3 de su pequeña epístola, dice que les iba a escribir acerca del nuevo nacimiento, de la seguridad que tenemos en Jesús, de que hemos sido liberados del pecado, de nuestro hogar celestial, de nuestra salvación común. Pero el Espíritu Santo de Dios le dijo que no, que más bien debía advertirles para que contiendan ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Así que inevitablemente tenemos que pensar en la apostasía. Y la apostasía, como ya lo he mencionado antes, significa abandonar completa y voluntariamente la fe. Y en la actualidad, uno no sabe con certeza si en la iglesia hay más genuinos creyentes que apóstatas. ¿Cuáles son los peligros de la apostasía? Veamos el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Aquí se refiere a aquellos que entran silenciosa y sigilosamente, como el cocodrilo en el agua. ¿Se acuerda? Pero hay otra forma en que esta expresión es usada, y tiene que ver con quien viene sin haber sido invitado. Y por no haber sido invitado, no entra por la puerta principal, sino por una puerta lateral, donde seguramente nadie está vigilando esa puerta. ¿Cuál es el peligro de la apostasía? Primero, el peligro de la decepción, y segundo, el peligro de la destrucción. Por eso es que Judas escribe estas advertencias, por eso está haciendo sonar la alarma. Y cuán trágico es cuando no hacemos caso a esas advertencias, o cuando estamos sordos espiritualmente, tanto que no escuchamos el sonar de la alarma. Estuve leyendo acerca del capitán Smith, que fue el capitán del enorme y lujoso transatlántico Titanic. Creían que era el barco que no podía hundirse. De hecho, los dueños y los constructores de esa hermosa nave proclamaron llenos de orgullo y vanidad que ni siquiera Dios podía hundir ese barco. Y lo irónico es que se hundió en su viaje inaugural. Al iniciar su viaje, el Titanic, el capitán Smith recibió un mensaje advirtiéndole para que tenga cuidado porque estaría navegando en aguas cubiertas por témpanos de hielo. Pero el capitán Smith se guardó ese mensaje en el bolsillo, y minutos más tarde, siendo ya de noche, un témpano de hielo hirió de muerte el costado del Titanic, y 1,400 personas murieron y se quedaron sepultadas en esa tumba líquida, con capitán y todo. ¿Por qué? Porque el capitán Smith hizo caso omiso a la advertencia que recibió acerca de los témpanos de hielo. Se guardó esa advertencia en el bolsillo y no hizo nada al respecto. También he leído acerca del sargento Joseph Lockhart, quien en 1941 estuvo sentado frente a su radar en la base naval de los Estados Unidos en Honolulu y vio en la pantalla de su radar un grupo de aviones que se acercaban a Pearl Harbor en formación de combate. Esto fue el 7 de diciembre de 1941. De inmediato le informó a su superior de esta novedad, pero su superior le dijo que seguramente eran aviones amigos.
y que no se preocupara del asunto. Minutos más tarde, 3,000 jóvenes oficiales de élite se vieron envueltos en un infierno de llamas, humo y destrucción, y perdieron la vida en Pearl Harbor, porque un superior no hizo caso de lo que un sargento vio en la pantalla de su radar. Judas dice que debemos estar vigilantes. Debemos contender ardientemente porque hay el peligro de la apostasía, que es, primero, receptivo y segundo, destructivo. En el programa anterior les dije que de las 100 primeras universidades que comenzaron a funcionar en los Estados Unidos, 88 de ellas comenzaron como instituciones educativas basadas en la Biblia para el esparcimiento y propagación del Evangelio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, la Universidad de Yale comenzó en 1701 con énfasis en la predicación del Evangelio. El presidente de Yale en 1814 fue el Dr. Timothy Dwight, y esto es lo que él dijo a los estudiantes: Cristo es la única verdad y el único acceso vivo al Padre. Por lo tanto, entréguense totalmente a Él con toda confianza, y el gran trabajo de la vida será realizado. ¿Se imagina en la actualidad al presidente de Yale dirigiéndose en esos términos a los estudiantes? No duraría como presidente de esa universidad ni 5 minutos. Y la Universidad de Harvard tenía reglas de conducta para los estudiantes allá en 1646. Por ejemplo, primero, cada estudiante debía considerar como la meta principal de su vida y sus estudios el conocer a Dios y tener una vida eterna con el Señor Jesucristo. Y no podían ingresar a esta universidad si esto no era una realidad en sus vidas. Segundo, cada estudiante debía buscar la sabiduría de Dios por medio del estudio de la Biblia y la oración. Tercero, cada estudiante debía estar preparado para dar razón de su fe y dar cuenta de su capacidad tanto en la observación teórica del lenguaje, tanto como la práctica lógica de las verdades espirituales. En la actualidad, ya no hay ni sombra de estas reglas de conducta para los estudiantes de Harvard. ¿Y qué de Princeton? En sus inicios, exigía que la facultad esté convencida de la necesidad de la experiencia religiosa de la salvación. John Witherspoon, su primer presidente, dijo: sea anatema todo aprendizaje que esté en contra de la cruz de Cristo. Sea anatema todo aprendizaje que no coincida con la cruz de Cristo. Sea anatema todo aprendizaje que no sirva para promover la causa de Cristo. He mencionado Yale, Harvard y Princeton porque son universidades muy conocidas, y muy pocas personas saben que esas universidades, al principio de sus actividades educativas, tenían bases y fundamentos bíblicos. Pero ese es el peligro de la apostasía, que ha afectado no solo a establecimientos educativos, sino también a bien establecidas y grandes denominaciones. Tanto es esto cierto que el secretario de misiones de una conocida denominación dijo lo siguiente: hemos renunciado a toda esperanza de salvar a esta generación. Nuestros esfuerzos ahora están enfocados hacia la nueva generación. Ya no enviaremos más misioneros simplemente para evangelizar. Nuestra esperanza será la educación. En cambio, otros pastores, ministros y misioneros hacen declaraciones poco menos que increíbles. Un muy conocido pastor dijo: yo no creo en la doctrina de la salvación por la sangre de Cristo. Gracias a Dios, yo no he sido salvado por la sangre de nadie. La salvación por sangre es el evangelio del matadero, de las carnicerías. Esto lo dijo un ministro del evangelio, no un líder de algún culto misterioso o extraño. Hoy existe el punto de vista crítico que dice que el evangelio de milagros representa las groseras ideas de una época de supersticiones que ya no es digno de confianza. Y hay quienes aseguran que el relato del nacimiento virginal fue indudablemente influenciado por fábulas paganas a fin de asegurar el honor de una paternidad celestial, y que si creemos en el nacimiento virginal, estamos creyendo en un mito, en una fábula pagana.
Lo triste de todo esto es que muchos de los que predican y enseñan estas cosas están detrás de lujosos escritorios sagrados o frente a una congregación que escucha y a veces tiene que pagar para que les enseñen estas cosas. Vivimos en una sociedad cerrada e ingenuamente creemos que todos van a la iglesia a adorar como nosotros adoramos. Pues no es así. Ese es el peligro de la apostasía. Judas habla no solo de los peligros de la apostasía, sino que describe a los apóstatas. Miremos el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Según Judas, ¿cuáles son las características de estos apóstatas? Primero, son hombres impíos. Segundo, habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Tercero, negaron al único Dios verdadero y al Señor Jesucristo. Y con esto Judas primero habla del carácter de ellos, segundo habla de la conducta de ellos y tercero habla del credo de ellos. En cuanto al carácter, Judas dice que los apóstatas son impíos. Ahora, ¿qué significa esto? No quiere decir que ellos no mencionan a Dios o que no hablan de Dios. Por el contrario, ellos hablan de Dios muy frecuentemente. Impío quiere decir sin un reverente temor de Dios. El ingrediente básico ausente en la vida del impío es el reverente temor de Dios. Por eso un impío habla arrogante y descuidadamente acerca de las cosas sagradas. El verso 8 de Judas conlleva la misma idea. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. O sea, no hay temor en su corazón y por eso no temen hablar y el burlarse de las cosas de Dios. En cuanto a la conducta de ellos, la Biblia dice que han convertido en libertinaje la gracia de Dios. En otras palabras, viven sin restricciones. La palabra libertinaje, en este contexto, significa que dan rienda suelta a su lujuria y se defienden diciendo que Dios es un Dios de gracia y de amor, pero nunca se atreven a mencionar que Dios también es un Dios de justicia. Los apóstatas son, pues, una desgracia para la gracia. En algunas iglesias, si el pastor predica sobre este tema, le considerarán cruel, juzgador, fanático e intolerante. Por eso, en la actualidad, hay iglesias que ungen para el ministerio a homosexuales y lesbianas practicantes, quienes dicen que el sexo antes del matrimonio es normal, que jamás han dado la voz de alarma con el crimen del aborto, que jamás predican contra la tragedia espiritual y emocional de los divorcios. Usted puede creer lo que se le antoje creer, por increíble que parezca, y encontrará una iglesia que enseñe y predique exactamente lo que usted quiere, porque la apostasía ha convertido la gracia de Dios en libertinaje. Por esta razón, Pablo le escribió a Tito lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En cuanto a su carácter, los apóstatas son irreverentes. En cuanto a su conducta, son libertinos. Y en cuanto a su credo, niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Según Judas, ¿cuáles son las características de estos apóstatas? Primero, son hombres impíos. Segundo, habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Tercero, negaron al único Dios verdadero y al Señor Jesucristo. Y con esto Judas primero habla del carácter de ellos, segundo habla de la conducta de ellos y tercero habla del credo de ellos. El apóstata jamás doblará sus rodillas en reconocimiento del señorío de Cristo. Han humanizado a Dios y han deificado al hombre. Y por eso no se someten a la palabra de Dios ni al Dios de la palabra y prefieren negarlo. Unos lo niegan con sus labios, otros con sus vidas. Su credo no admite leyes ni reglamentos que provengan de Dios y viven sus vidas como se les antoja. Un sabio hombre de Dios dijo en referencia a los apóstatas:
El liberalismo ha saboteado la Biblia, ha humanizado a Dios, ha deificado al hombre, ha minimizado el pecado, ha glorificado la ciencia, ha hecho más seductor el pecado y ha inundado la sociedad con licor y drogas, y hace desfilar todo esto con el disfraz de educación para la vida. Que Dios nos ayude en esta crítica situación. Ahora, ¿cómo ve Dios todo esto? Leamos Judas 5. Mas quiero recordaros, aquí el apóstol hace referencia a algo que ya había dicho antes. Un principio pedagógico básico y positivo está basado en la repetición. Evidentemente Judas ya les había hablado acerca de los apóstatas, y ahora repite esa enseñanza añadiendo 3 instancias de dónde y cómo Dios destruye a los apóstatas. Leamos el verso 5 en su totalidad. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Eso es algo muy interesante. Cuando el pueblo de Israel abandonó Egipto, todos salieron juntos, y después de haber sido protegidos por la sangre del Cordero, cruzaron en forma milagrosa el Mar Rojo, y todos parecían estar viajando juntos. Pero era una multitud mezclada que había experimentado la sobrenatural intervención de Dios para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, algunos perecieron a manos de Dios. Dios los destruyó. Escúcheme, algunos fueron destruidos por Dios a pesar de sus experiencias. Quiero decir, aunque salieron de Egipto, nunca verdaderamente creyeron. Judas dice que Dios destruyó a los que no creyeron. Algunos de quienes me escuchan en este mismo momento, a lo mejor son apóstatas, y están perdidos y van a ser destruidos. Usted necesita recordar lo que les sucedió a los hijos de Israel. Exteriormente ellos fueron salvados, pero interiormente no. Tuvieron una experiencia, pero no tuvieron vida. Nunca nacieron de nuevo. Por eso yo predico muchas veces sobre la seguridad del creyente, diciendo que una persona que es verdaderamente salva nunca jamás será un pecador perdido. Pero escúcheme con atención. Hay muchas personas que piensan que son salvas, pero no lo son, y por lo tanto continúan perdidas. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero muchos no creyeron y Dios los destruyó. Si usted es ya salvo, maravilloso, gloria a Dios. Y algunos de ustedes me dirán, pastor, me es difícil vivir la genuina vida cristiana. Hay muchas cosas en mi vida que no están bien. Pero una cosa sé con seguridad, recuerdo muy bien cuándo y dónde me salvé. Permítame decir algo en este punto. No es tan importante que usted recuerde el lugar y la fecha de su salvación. Lo importante es cómo vive su cristianismo hoy en el lugar en que Dios le ha puesto. Déjeme ilustrar esto. Si está casado, lo importante no es dónde se casó, sino si permanece casado. Quiero decir, la pregunta importante no es dónde se salvó, sino ¿es usted salvo ahora, este día, este momento? Hay muchas personas que han salido de su Egipto espiritual, que han pasado por esa experiencia, pero la Biblia dice que Dios las destruyó. ¿Por qué? Porque fueron apóstatas. Tenían una semblanza de santidad, pero con sus vidas negaban el poder de ella. Llegaron hasta las fronteras de la verdad, pero nunca cruzaron esa frontera. Nunca tuvieron una fe genuina, y es muy triste cuando la gente solo tiene esa clase de religión. Judas les hace acuerdo que aunque salieron de Egipto, Dios destruyó a los que no creyeron. Así que hubo destrucción, a pesar de la profesión de fe. En segundo lugar, hubo destrucción a pesar de la posición. Veamos el verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ciertos ángeles cometieron horribles pecados.
Yo personalmente creo que el pecado que cometieron fue el de cohabitación, en referencia a las hijas de los hombres antes del diluvio. Produjeron una raza de monstruos identificados en la Biblia como hombres de renombre. Estos especialmente viles y malvados ángeles que hicieron lo que no debían hacer, fueron puestos en un lugar especial y encadenados con fuertes cadenas y puestos en oscuridad. Aquí no se refiere a demonios ordinarios porque, como ustedes seguramente bien lo saben, los demonios ordinarios no están encadenados. Esta es una clase especial de aquellos que pecaron mientras el arca era construida. Es increíble que gloriosos y resplandecientes ángeles, que son espíritus administradores que están junto al trono de Dios, hayan caído tan bajo en la vileza y la maldad. ¿Qué es lo que nos está diciendo Judas? Que si no tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, independientemente de nuestra posición, tengamos cuidado de no caer. Usted puede ser un pastor, o un misionero, o un líder laico, o un excelente profesor, o un influyente ejecutivo, y sin embargo puede caer. Usted puede tener posición sin posesión. Imagínese. Ángeles junto al trono de Dios que apostataron y cayeron. ¡Qué advertencia más solemne! A pesar de su profesión, los israelitas cayeron. A pesar de su posición, los ángeles cayeron. A pesar de sus posesiones, la gente de Sodoma y Gomorra cayó. Mire Judas 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿De qué está hablando Judas cuando dice vicios contra naturaleza? Está hablando del pecado de sodomía. Esta palabra viene directamente del nombre de Sodoma, que juntamente con Gomorra, alguna vez fueron ciudades que conocieron la verdad, que habían escuchado la verdad. De hecho, uno de los hijos de Noé estuvo todavía en la tierra cuando estas ciudades fueron destruidas. Habían conocido el juicio de Dios por medio del diluvio. Dios envió ángeles a estas ciudades para advertirles, pero ellos apostataron y cayeron y dieron las espaldas a Dios a pesar de sus posesiones. Y alguien seguramente me preguntará, Pastor, ¿por qué usted hace referencia a las posesiones? Bien, déjeme decirle algo. Si usted hubiera podido escoger el más hermoso lugar sobre la tierra en ese tiempo, seguramente hubiera escogido Sodoma. ¿Por qué? La tierra santa fue la tierra prometida, la tierra en donde fluía la leche y la miel. Era entonces el lugar más hermoso sobre la tierra, más hermoso que cualquier lugar turístico en cualquier lugar del mundo en la actualidad. Es la tierra que Dios prometió y dio a su pueblo. Y la ciudad de Sodoma era extraordinariamente hermosa. Recuerda cuando Abraham y Lot estaban escogiendo la tierra. ¿Qué es lo que Lot escogió? Sodoma. Él vio las siempre verdes llanuras de Sodoma y la ciudad misma era hermosa y lujosa. Si en la actualidad usted fuera a ese mismo lugar, lo único que encontrará será ruinas, desolación, polvo, rocas, sal, todo hundido en el mar muerto. Y es lo mismo que le puede suceder a cualquiera de nuestros países cuando, en términos generales, se vuelven apóstatas. El Israel de Dios, los judíos, muchos se volvieron apóstatas. Los ángeles apostataron. Sodoma y Gomorra apostató. Las personas apostatan a pesar de su profesión de fe o de su posesión, o a pesar de todas estas cosas, porque convierten en libertinaje la gracia de Dios. El castigo eterno será la destrucción de los apóstatas. Sodoma es una advertencia de Dios para todos nosotros para que no suframos las consecuencias del fuego del castigo eterno. Por último, ¿cómo podemos defendernos de los apóstatas? La Biblia dice que debemos contender ardientemente por la fe.
Saquemos esto del plano de lo teórico y pongámoslo en el plano de lo práctico, que es nuestro vivir cotidiano. ¿Qué es lo que debemos hacer con la fe? ¿Cómo contender ardientemente por la fe? Primero usted debe someterse a la fe. En otras palabras, usted necesita nacer de nuevo. Necesita recibir la verdad de la palabra de Dios, atesorarla en su corazón y jamás negar a Dios ni al Señor Jesucristo. ¿Ha hecho usted estas cosas? ¿Es Jesús su Salvador? ¿Se ha arrepentido usted de sus pecados? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Sabe con absoluta certeza que es salvo? No me interesa saber lo que le sucedió espiritualmente en el pasado. Me interesa su vida cristiana de ahora. Algunas personas dicen que se salvaron en el pasado, pero ahora en el presente no dan ninguna evidencia de esa salvación. En segundo lugar, necesita estudiar la verdad, cimentar su fe. Muchos llamados cristianos no pueden distinguir entre apóstoles y epístolas. De hecho, muchos creen que las epístolas fueron las esposas de los apóstoles. Cuando usted le pregunta a algún cristiano si cree que la Biblia es la palabra de Dios, le aseguro que le contestará afirmativamente. Pero si le pide que busque un versículo en el libro de Ezequiel, le mirará como si les hubiera hablado en un idioma desconocido. Amigo, es mejor que aprenda lo que la Biblia dice. Memorice y sigue el consejo que Pablo le dio a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay tres grandes áreas que son el campo de batalla cuando está estudiando la verdad. Primero, la infalibilidad de las Escrituras. Segundo, la deidad de Cristo. Y tercero, la salvación por gracia, mediante la fe. Y es mejor que usted aprenda estas cosas porque casi cada culto, cada apóstata, va a estar equivocado en estas áreas. Por lo tanto, usted necesita someterse a la fe en primer lugar. Segundo, necesita estudiar, profundizar su fe. Y en tercer lugar, usted necesita mostrar su fe. O sea, usted necesita vivir su fe, demostrar su fe cotidianamente. ¿Cómo vamos a contender por la fe? Uno de los mejores argumentos para lo que yo predico y enseño por medio de estos programas es la forma que usted vive. ¿Entendió lo que acabo de decir? Permítame repetirlo. Uno de los mejores argumentos para lo que yo predico y enseño por medio de estos programas es la forma en que usted vive. Le explico. Mi autenticidad como predicador del Evangelio son todos y cada uno de ustedes. Algunos de ustedes me harán quedar muy bien, pero asimismo algunos de ustedes me harán quedar muy mal. La forma en que usted viva demostrará su fe. El más poderoso argumento a favor o en contra de Cristo es la vida de cada creyente. Muestre y demuestre su fe. Le diré algo más. Usted necesita estar firme por su fe, ser osado, no avergonzarse,
hablar franca y valientemente. Cuando el nombre de nuestro Señor Jesucristo es ridiculizado y cuando la Biblia es torcida y mal interpretada, hable valientemente. Por supuesto, esto no le hará ganar ningún concurso de popularidad, pero recuerde que no estamos aquí para eso. Estamos en una guerra espiritual y debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, esto no significa que debemos ser irritables, belicosos, desagradables o rudos. No. La Biblia dice que un siervo del Señor debe ser gentil con todos los hombres, apto para enseñar, pero firme como la roca de Gibraltar. Cuando usted tenga un sólido y firme conocimiento de la palabra de Dios, no estará a merced de cualquier viento de doctrina que sople por ahí. Y luego dé evidencia de su fe. Asista a una iglesia eminentemente bíblica y cristocéntrica, en donde no solo se predique la verdad, sino en donde le disipulen con la verdad. Si usted está en una iglesia que no contiende ardientemente por la fe una vez dada a los santos, si su iglesia se ha convertido en una iglesia liberal y apóstata, escúcheme, salga lo más pronto posible de esa iglesia. Hay sólidas y bíblicas iglesias en las cuales usted puede crecer espiritualmente con la verdad. Encuentre una iglesia que predique todo el consejo de Dios y lo haga sin temor ni temblor, pero de ninguna manera respalde con su presencia, con su trabajo, con su influencia y con su dinero una denominación o iglesia que se ha enrumbado hacia el libertinaje y la apostasía. ¿Necesita compartir su fe? Una de las formas de combatir la apostasía es el conocer la verdad, porque cuando usted cree en las cosas verdaderas, no creerá en las cosas falsas. Lógico, ¿no le parece? Y la prueba verdadera de si usted cree o no lo que la Biblia dice es compartiendo su fe con alguna otra persona. Y aunque es cierto que debemos defender la fe, eso no significa guardarla, encerrarla en donde nadie la vea. Debemos compartirla con otros. Si usted no puede compartirla, será porque a lo mejor no la tiene. La Biblia dice que quien cree en el Señor Jesucristo será salvo. No dice, tal vez, a lo mejor, o pudiera ser. No. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. ¿No le gustaría hacer esa decisión espiritual ahora mismo? Sencillamente ore y diga, Señor Jesús, me arrepiento profundamente de mis pecados. Por eso vengo a ti en busca de perdón y salvación. Amado Señor Jesucristo, aunque no tengo palabras para agradecerte el que hayas dado tu vida en la cruz del Calvario, para en esa forma pagar la deuda de mis pecados, sí puedo y quiero invitarte a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Desde ahora te entrego el control de mi vida y pido tu ayuda para que me hagas un instrumento útil y de bendición en tus manos. Y lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual, tenga